todos, hola a todas y bienvenidas un mes más a Contingentes Innecesarios, que es el podcast de Cine con Ñ, tu medio para saber más de cine y series españolas. En una nueva entrega sobre cine clásico español viajamos a la Transición para hablar de un director al que ya hemos visitado varias veces en este programa, Fernando Colomo, y vamos a hablar de su ópera prima, un clásico que fundó toda una etiqueta de la que seguimos hablando casi 50 años después, Tigres de papel. Contingentes Innecesarios, un podcast de Cine con Ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Tigres de papel está considerado como el título fundacional de la llamada comedia madrileña, ese subgénero que el propio Colomo asegura que nunca existió, y es una película del año 1977 que llega ahora a streaming este 14 de noviembre. Tigres de papel se estrena ahora en calidad renovada en, claro, Flixolé, la plataforma del cine español de todos los tiempos, donde se pueden ver muchos de los títulos de Fernando Colomo y la que hace posible este podcast. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Disfruta de Flixolé, la mayor plataforma de cine español. ¿Hispanic hablan? Suscríbete ahora y accede a más de 4.500 títulos de todas las épocas y géneros. ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, disfruta de las películas y series por 4,99 € al mes o 49,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Tigres de papel es una película muy especial en la historia del cine español porque se produce en ese momento de cambio en el que tanto España como su cine se abren a una etapa nueva y es al mismo tiempo un producto y un testimonio de ese momento histórico. Para hablar de ella estamos, como siempre, el que os habla, Arturo Tena, y me acompaña José Cano. ¿Qué tal, Cano? Muy buenas. Hoy, Cano, nos vamos a trasladar una vez más a la transición, a nuestra querida transición, al año 1977, una época que nos gusta visitar, un momento bisagra y absolutamente fundamental en el cine español por muchos motivos, ¿no?, que vamos a repasar hoy. Pero vamos a empezar a hablar de Tigres de papel, enmarcándola un poco en la carrera de su director, Fernando Colomo. Ya hemos hablado varias veces de la carrera de Colomo en Cine con Ñ, le dedicamos un programa a su gran fracaso comercial, El Caballero del Dragón, del año 1985, y también hablamos de él en artículos referentes a sus comedias de éxito de esa misma época, ¿no? También hemos seguido pues, sus estrenos más recientes, porque Colomo no ha dejado de dirigir, pues como pueden ser Poliamor para principiantes o Las delicias del jardín. Que tienen, podemos decir, alguna cosita en común con esta, ¿eh? Sí, se podría decir que todo el tema de las relaciones, ¿no?, es un punto de contacto, ¿no?, entre el primer Colomo y el último. Todo eso lo podréis leer o escuchar en la web, pero de lo que nunca habíamos hablado es del Colomo inicial, el Colomo completamente desconocido, el Colomo anónimo, el Colomo debutante, que hasta ese momento solo había firmado cortos y llegó con esta película, ojo, al Festival de San Sebastián de ese año, a la sección de Nuevos Creadores. Sí, que resulta curioso escuchar Nuevos Creadores al lado del nombre de Fernando Colomo, que nosotros somos de la generación que ha crecido con Colomo como un veterano del cine español consagradísimo, ¿no? Claro, suena un poco a ciencia ficción hablar de Colomo como nuevo creador, ¿no? Pero bueno, es que es verdad que Tigres de papel es una película que, aunque parezca mentira, está a punto de cumplir 50 años. Entonces, claro, Colomo era un nuevo creador. Sí. En fin, vamos a detallar un poco cómo fueron esos inicios de Colomo. Pues fueron complicados, porque él se intenta matricular, bueno, hablamos mucho de la Escuela Oficial de Cine, cuando hablamos de la historia del cine español, sabéis que era muy especial, no entraba cualquiera en cualquier momento, pues él llega a mediados de los 60 y todavía no tiene los 21 años, que era como la edad límite para matricularse en la especialidad de dirección. Así que estudia arquitectura casi que por obligación o por accidente. Cuando está ya en cuarto de arquitectura,
ahí sí se matricula en la EOC, pero en la especialidad de decoración. Él quería ser director, pero no pasa la prueba, hay muy pocas plazas, mucha demanda, ¿no? Todo el mundo quiere ser director y en decoración pues no hay gente, hay vacantes y se mete ahí. Así que técnicamente Colomo es decorador, ¿no? Es el decorador con la filmografía más premiada de la historia. Pero le dura poco la cosa. Sí, claro, en 1976 cierra la EOC. De hecho, la EOC siempre la asociamos mucho al franquismo porque es que prácticamente se acaba con él. Y él está trabajando de arquitecto y utiliza este trabajo de arquitecto para financiarse los primeros cortos. Trabaja muy poco tiempo de su vida realmente en esto, que es lo que estudió, pero le sirve para esos primeros cortos. Por ejemplo, a ver si lo digo bien... Pompurrutas Imperiales, ¿no? Uno de sus primeros cortos. Y es el precedente de Tigres de Papel, porque ya están ahí, por ejemplo, pues Carmen Maura y Miguel Arribas, que van a ser dos de los protagonistas de la película que hablamos hoy. Y también por ahí está pues Félix Rotaeta, que tiene ese papel al principio de la película que vamos a hablar ahora, y que luego, pues seguramente los que sabéis que es auténtica devoción la que hay por Almodóvar en este podcast, pues os sonará por el papel que va a hacer en Pepi Lucibón y otras chicas del montón. Sí, no me resisto a poner un poquito de Pompurrutas, que cuenta el encuentro de dos viejos alumnos de un colegio de curas que se encuentran en una tienda de discos, que es como una cosa como muy de cine francés de la época, y que a Colomo es evidente que le gustaba mucho en esa época de cinéfilo, ¿no? Y vamos a escucharlo un momento. No, a mí lo que realmente me fastidiaba es tener que ir con los brazos cruzados y además te hacían cantar. Montañas nevadas, banderas al viento, el alma tranquila nos ha de vencer. Al cielo se alzan las firmes promesas, hasta las estrellas encienden mi fe. Pomporrutas imperiales marchando. ¿Cómo pomporrutas? Yo siempre dije pomporrutas. Pero es un camelo, pomporrutas. Es voy por rutas. Ah, voy por rutas. Yo siempre dije pomporrutas. Como sabes que te obligaban a cantar y el que no lo hacía, ¡zas! ¡Caponazo! Bueno, ya veis que Rotaeta era Dios. No sé dónde se puede ver Pompurrutas. Está en YouTube, ¿no? Está en YouTube. Sí. Que este premio, además, este corto va a ganar el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos. Todavía no existen los Goya, pero las medallas del CEC ya existen y son uno de los premios más importantes que hay en España ya en ese momento. Y él, a partir de ahí, pues funda una productora con otros amigos arquitectos a los que convence básicamente para que le financien su primer largo. Hace poco se ha estrenado en Filmoteca, se ha proyectado Tigres de Papel, va a cumplir dentro de nada 50 años. Bueno, Colomo últimamente, aunque en realidad Colomo parece que esté retirado, pero el tío sigue trabajando, acaba de estrenar una peli, pero se le están haciendo muchos homenajes, ¿no? Entonces fue a un coloquio sobre la película en Filmoteca Española. Y él lo que cuenta es que entre 15 personas ponen más o menos un poco de dinero para financiar la película. Les cuesta 7 millones de pesetas de entonces, que era un presupuesto muy pequeño. Yo no sé al cambio cuántos serían, pero probablemente pues menos de 50.000 euros, ¿no? Imagínate financiar una película con 50.000 euros. Y bueno, digamos que en ese momento se consideraba la mitad de un presupuesto normal. O sea, esos 7 millones de pesetas eran la mitad de una peli pequeña. Exacto. Colomo dice en ese encuentro que, claro, a partir de 20 millones ya se consideraba que era una película ya pues con un presupuesto importante, ¿no? O sea, imaginaos de 20 millones, que es como una película industrial bien hecha, a 7, ¿no? La diferencia. De peseta. Exacto, de pesetas todo, claro. Sí. Bueno, son muy generacionales. Es que nos escucha gente muy joven. Claro, son muy generacionales esos comienzos de Colomo, ¿no? Está ahí entre lo autodidacta y ese deseo que él va a tener de ir rodando, ¿no? De imponerse a las limitaciones que tiene y hacer cosas, ¿no? Hemos hablado aquí en este programa de la necesidad que había en ese momento en el franquismo de tener el carnet de director. Necesitabas el carnet de director para poder dirigir. Pues Fernando Colomo llega en ese momento en el cual esa primera generación de cineastas españoles que ya no lo necesitan, que es una ventaja, ¿no? Es una barrera que de repente desaparece, y además la barrera que desaparece y es más importante es la de la censura. Estamos en el año 1977
y ya se puede escribir, ya se puede rodar sin pasar por los controles de la censura, que ya es eliminada en aquel año, pero fue por una cuestión de meses. De hecho, Colomo lo dice también, ¿no? Solo por los diálogos Tigres de Papel no habría pasado la censura, por las palabrotas que dicen y todo ese tipo de cosas ya le habrían metido mano, ¿no? En fin, ese entorno de ebullición que hay en el cine, en la transición, es fundamental para entender el momento en el que Colomo hace Tigres de Papel y para entender la propia película, ¿no? Era el momento en el que todo valía, ¿no? En abril de ese 1977 se crea esa famosa clasificación S que va a crear todo un fenómeno industrial y popular, ¿no? Desde el fantaterror hasta el destape, en fin, toda esa época, todo ese cine salvaje del que hemos hablado alguna vez, y se empezó a rodar mucho y se empezó a rodar barato, ¿no? Como este caso, y los que querían hacer películas se las ingeniaban porque al final tenían ese impulso de hacer lo que les apetecía en un momento que de repente podían hacerlo, ¿no? El cine tenía mucho seguimiento en salas, además, por aquel entonces, y pensaban que incluso podía salirles bien la jugada a nivel económico. Decían, bueno, con un poquito de dinero, Colombo convence a los demás de esto nos puede salir bien y tal. De ese momento tan concreto, pues justo con ese don de la oportunidad que parece que tiene Colombo, aparece Tigres de Papel. Y bueno, también hay que decir sobre ese contexto, y va a ser importante también para lo que es Tigres de Papel, es que Colombo es de otra generación. En el año 1977 Colombo tiene 31 años y bueno, ya pertenece a una generación de españoles que se crió en la posguerra, no vivió en la guerra civil y ya forma parte de un sector de la población que se ha formado ya en otra película, ¿no? Nunca mejor dicho, tiene otras perspectivas vitales y un deseo evidente de cambio que está ahí bullendo. Claro, es este momento, bueno, digamos que todo esto está ya ahí en el tipo de estilo de vida que se ve en los cortometrajes que él hace. Va a estar en Tigres de Papel, va a estar en su filmografía inmediatamente posterior, prácticamente de los siguientes 10 años, aunque haya momentos como el que ya hemos hablado aquí del Caballero del Dragón. Y es una película generacional precisamente porque está mostrando cómo es la forma de ver la vida tanto de Colombo como su entorno, que son ya jóvenes, digamos, urbanitas, aunque bueno, en los 70 con 30 años no eras tan joven, pero bueno, digamos que no son gente todavía madura, ¿no? Tienen profesiones liberales, tienen otra forma de ver la familia, las relaciones, y todo eso está en el argumento o en el tipo de humor que tiene la película. Para entrar en calor sobre Tigres de Papel, que ya nos metemos en harina, vamos a escuchar el arranque de la película. Perdón. ¿Y esta que es el semáforo? Aquí es donde cogimos el barquito, ¿no te acuerdas? ¿Se empieza acá el semáforo? Hombre, para que veas. ¿No te gusta la foto o qué? Pues mira. Ay, mira, eso es... El Nacho con la barba es demasiado. Sí, yo creo que está mejor con barba. Otro, Concha con su león. Bueno, sin comentarios. ¿Y a ti qué? Cristóbal. Bueno, en esto que os visteis todos. Bueno, en este arranque se oye a gente comentar, no sé si se entiende bien solo escuchándolo, una serie de diapositivas de un viaje que acaban de hacer. Todavía no sabemos quién, pero escuchamos sus voces y mientras van pasando los títulos de crédito de la película que ya tienen un cierto cachondeo, ¿no? Colombo ha comentado que la película la soñó una noche a partir de un viaje que él mismo hizo a los Alpes, que bueno, por lo visto era uno de estos viajes subvencionados que se hacían y muchos jóvenes podían viajar barato y demás, y se le ocurrió la idea de hacer esta película sobre la gente que había conocido en ese viaje, ¿no? Allí conoció una serie de personas de las que se hizo amigo y es un poco esto lo que se ve en el arranque de la película, porque, claro, vamos a entrar en el argumento. Que sí, es un poco difícil de explicar. No conocía la anécdota, ahora estoy pensando en cuál de los personajes es Colombo. Es un poco difícil de explicar, pero bueno, vamos a confiar en nosotros mismos, vamos a contarlo. Va. Bueno, venga, vamos allá. Estamos en otoño del 77.
¿vale? O sea, esto es casi rodando sobre la marcha. Y se van a celebrar, otoño no, antes se estrenó en otoño, se estrena en San Sebastián, estamos en junio, que es cuando se celebran las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco. Sí, además estamos ahí en un rodaje que se hace en 18 días, o menos de 3 semanas, ¿no? Y estamos en este momento en España, en el cual de repente todo parece acelerarse mucho, y ahí es cuando se rueda Tigres de Papel. Y lo hacen, pues como hemos dicho, con un presupuesto muy limitado, amateur prácticamente, y si el marco es ese es porque lo que estaba pasando justo en ese momento tenía que ver, ¿no? En ese momento había movilizaciones, había mucha actividad política, los partidos por primera vez podían hacer campaña, etcétera, etcétera. Aunque la película no va propiamente del momento político, pero sí se habla mucho de política porque es de lo que hablan esos personajes, porque era de lo que hablaban los jóvenes en aquel momento, ¿no? Incluso se ve una agresión de extrema derecha un poco particular, de la que hablaremos luego, pero el argumento diría que son las relaciones entre los personajes, que están, por decirlo de alguna manera, entre el poliamor y las parejas abiertas. Que no son expresiones que se utilizaron entonces, así que vamos a concretar un poco qué es lo que pasa entre los personajes. Sí, era por unirlo a poliamor para principiantes, ¿no? Que Carmen y Juan pues son un matrimonio progre que viven separados, o sea, no había ley del divorcio, no la va a haber hasta dentro de unos cuantos años, ya gobernando el Partido Socialista, así que quedan más de 6 años, ¿no? Y ellos tienen un hijo de 4 años, pero viven separados. Y ella empieza a salir más o menos con Alberto, que es un hombre al que conocen este viaje a los Alpes que hemos dicho. Y él, Alberto, él sigue viviendo con su mujer, aunque ellos no son pareja, y se reparten un mismo piso por semanas. Así que Alberto empieza como a salir con Carmen, pero también se hace amigo de Juan, y les pasan cosas, y sus relaciones se mezclan, y tropiezan, y unas veces pues les va mejor y otras peor. Bien, buen resumen operativo. Sí, más o menos, ¿no? Que tampoco quiero hacer spoiler, no sé, volvemos a lo mismo. ¿Se puede hacer spoiler de una película del año 77? Bueno. Sí, fíjate que tiene un componente algo provocador este argumento en la medida en que presenta esas ex-relaciones, vamos a decir, con mucha naturalidad y sobre todo sin entender que sea nada escandaloso. Los personajes lo viven con una cierta normalidad dentro de que claro, la película nada es exactamente normal, pero sí que lo viven con como es lo que hay, ¿no? Sí, que de hecho tienes que trasladarte al año 77 para que te llame la atención, porque tampoco no es tan llamativo para alguien de 2025, ¿no? Dentro de que igual no vives exactamente como esos personajes, pero que ellos que se lleven bien con su ex, vivan separados, tal, pues a nosotros no nos vuela tanto la cabeza, pero imagínate pues a gente que normalmente estaba viendo pues otro cierto tipo de películas, ¿no? Y de hecho, escandaloso. No está rodado para que sea escandaloso, aunque es cómico, pero en la primera escena tienes a gente fumando porros. Vale, que no es para tanto, pero de nuevo, 1977. Sí, además, pues eso, personajes que no tienen, digamos, la edad, ¿no?, que se le presupone, o sea, son ya pues gente un poco más... tienen 30 palos ya, ¿no? Un poco más mayores, no son estudiantes. Tienen hijos, claro, tienen trabajos, se supone, más o menos serios, ¿no? Igual en ciertos entornos, pues eso, como el del propio Colombo, pues esto es normal, no es nada raro, ¿no?, que esto pase. Y bueno, se hace con tanta naturalidad y tanto humor que es lógico que lo percibamos como algo rompedor si nos ponemos en ese momento. Y es un cambio a mejor en eso que hemos hablado siempre, ¿no? La capacidad del cine que tiene de congelar el tiempo, ¿no?, de reflejar un momento vital, incluso te diría que un espíritu de época, ¿no? Que yo creo que una de las cosas interesantes de ver Tigres de Papel es identificar que estás viendo algo que es muy de ese momento, ¿no? Sí, te explica cómo pensaba la juventud entonces, es una de sus muchas virtudes. Una de esas virtudes que tiene la película que se puede perder si la ves con ojos demasiado del siglo XXI. Otra es el sonido directo. Fíjate, ¿eh? Sí, sí. En parte porque está rodada con 4 duros y simplemente pues rodar con sonido directo hacía que fuese más barato. Colombo ha dicho que es la primera o de las primeras películas con sonido directo completas, ¿no?, que no hay ninguna parte doblada. No hemos podido comprobar si el dato es real, aunque seguramente por lo que sabe Colombo lo sea, ¿no? Pero desde luego en ese momento era una novedad. Y de hecho va a tardar un tiempo en ser completamente normal. Ahora a nosotros nos lo parece, pero en ese momento no. Os ponéis cualquier comedia de la época, cualquier película comercial, y prácticamente hasta mitad de los 80 o finales de los 80 está doblada en estudio por los propios actores o a veces incluso por otros, ¿no? Que algún caso se os estará ocurriendo, que hay algunos bastante famosos. El sonido directo se nota incluso en las deficiencias, porque tiene aire. Se nota, ¿no?, que los micrófonos no eran muy buenos
y el sonido tiene como aire y a veces queda raro porque no es el sonido con medios modernos al que estamos acostumbrados, pero le da ese punto extra, ¿no? Como de naturalidad. Sí, ¿no? sí. Y además como de semidocumental. Total, es un poco un riesgo. De hecho, Colomo cuenta que, claro, cuando hicieron el primer pase, fue un poco desastre porque les llegaba la copia y les dijeron, oye, que no se oye nada. ¿Qué hacemos con esto? Y tuvieron que hacer todo un proceso para poder recuperar el sonido. Entonces fue un poco el proceso un poco arduo, ¿no? Con el sonido. En fin, es un riesgo para la película también porque estamos en una película en la que es muy importante escuchar porque hay muchas conversaciones, son planos muy largos. Y esto nos lleva un poco a cómo es la forma de Tigres de Papel, que yo creo que es interesante porque Colomo en ese momento quería hacer una cosa muy concreta, que era una especie de secretos de un matrimonio de Bergman para la España del momento, digamos, ¿no? Y quería que la película... Claro, vale, bueno, venga. Esa es la inspiración, ¿no? Entonces, eso lo dice él, ¿no? Claro, vale. Entonces quería que la película tuviera, pues eso, muchas conversaciones, que hubiese una profundidad, ¿no? En el guión que la había. De hecho, Colomo cuenta que el guión era mucho más extenso y tuvieron que cortarlo. Y bueno, aunque las conversaciones nos parezcan improvisadas porque los personajes se equivocan al hablar, no sé qué, por lo visto todo eso estaba en el guión. También esa forma de hablar para que pareciese que todo era improvisado, pero estaba escrito. Lo dicho, al final la película está compuesta con planos bastante largos, incluso algunos más de 5 minutos, diría. Sí. Y hay otros, así como más secuencia, en la que la cámara se mueve, que son pues un poquito más rudimentarios, ¿no? Se nota que hay más bien intuición más que técnica, ¿no? Y Colomo pues ha citado a Alan Turner ni más ni menos como influencia para hacer ese tipo de planos, y rodaban pues eso con un par de cámaras colocadas en los pisos y desde distintos ángulos para que no se viese, obviamente, y cuando había que mover pues Colomo iba indicando por dónde ir, tocaba un poco a cámara y así un poco a ojo lo iban haciendo, ¿no? Pero funciona muy bien para lo que es la película, que tenga esa espontaneidad, claro, también formal, ¿no? Esa sensación de corte documental, ¿no? Porque además no era tan común el vídeo doméstico todavía. De hecho, casi nadie. La gente tenía los tomavistas antiguos y no era algo muy accesible, era casi de cierto lujo. Entonces, de hecho, podía haber sido un found footage en un momento dado si llega a ser en otra época, porque esa secuencia inicial que no habéis visto, pero la habéis escuchado, sí, os recomiendo, por supuesto, verla en Flixolé, ahora que ya por fin la tenéis. Ves esa secuencia inicial y parece que sea alguien, que uno de ellos lleve una camarita y los esté grabando a los demás. Y creo que eso le da la frescura, ¿no? Como que te estás colando en la vida de estos jóvenes tan modernos que viajan, se separan y follan de forma un poco azarosa, ¿no? No hay ahí organizados, por favor. Sí, aunque no se vea, digamos, demasiado. Se vea un culo al aire por ahí. Sí, es en elipsis todo. Sí, todo es un poco así. No es que sea pues la película el colmo del erotismo, pero bueno, sí que hay alguna cosa. Pero lo que prima sobre todo, al final lo que nosotros notamos pues es una cierta comedia, una cierta ironía sobre todo lo que va pasando. Y creo que la recita además con bastante soltura, un reparto más o menos desconocido, pero lleno de grandes actores, en realidad, si lo vemos desde los ojos de hoy. Claro, y el que no era amigo de Colomo lo va a ser a partir de ese momento. O sea, esa sensación que transmiten ellos de que son un grupo de amigos es que en parte era real. Sí, van a ser buenos actores de comedia, además, casi todos. Antes lo hemos comentado con Pompurrias, la más conocida ahora, claro, es Carmen Maura, por supuesto, que es una de las grandísimas actrices de la historia del cine español. Pero antes de Almodóvar. O sea, en realidad, aunque Carmen Maura había hecho algún pequeño papel en alguna producción de Pilar Miró y demás, el que la descubre es Colomo. El que le da un protagonista y... Sí, sí. Luego tenemos a Miguel Arribas como Alberto, que es su media nueva pareja amigo, y a Joaquín Hinojosa como Juan, que es el ex de Carmen, ¿no? Y luego pues hay un poco más secundaria, Concha Gregory, que es María, la ex de Alberto. Y bueno, son todos más o menos de la edad de Colomo. Maura tiene un año menos que él, diría, Hinojosa 4 o 5 menos. Bueno, están todos más o menos por ahí, ¿no? En esa edad de los 30. Así que puedes suponer que más o menos se interpretan, igual no a sí mismos, pero sí al ambiente y las personas que conocen ellos, ¿no? Y eso va a ser también importante en el tono ese irónico que tiene la película.
Sí, claro, es que puedes decir que se autoparodian un poco, ¿no? O igual no a sí mismos cada uno, pero el estilo de vida que ellos conocen, porque además sus relaciones no son perfectas, todo lo contrario, son bastante conflictivas, es decir, la película defiende, o esa gente defiende poder separarse, juntarse, salirse de la familia tradicional, pero no lo están idealizando, todo lo contrario, más bien están hablando de las contradicciones que tiene querer hacer eso, ¿no? Sí, para nada se idealiza. Cuando vemos por primera vez a Carmen y Juan, o luego a Alberto y María, sigue habiendo como un cierto resquemor en el ambiente entre las exparejas, ¿no? Hay ciertos celos, ciertas miradas, ciertas actitudes, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de la película vamos a ver cómo Juan y Alberto se convierten, como estaba diciendo antes Cano, poco a poco en amigos, incluso crean una especie de solidaridad masculina, pero de alguna forma también están compitiendo, ¿no? Porque está pues Carmen de por medio, ¿no? Y ahí se le pueden sacar pues algunas lecturas un poco machistas o sobre la masculinidad, ¿no? De ese momento. Sí, esta conversación en el retiro, ¿no? Que tienen, que es un poco... Puedes entender que son cosas que dicen los personajes, no el guión, pero es verdad que llegan a tener un discurso que ni siquiera ahora, sino probablemente entonces podría sonar un poco machista. También porque ellos hacen una revisión del tipo de vida que están queriendo llevar, esa liberación sexual que a España ha llegado tarde, porque en el resto de Europa, por motivos de extraordinaria placidez, pues había llegado en los 60, aquí llega más tarde, pero claro, esa idea de que quieren crear un nuevo modelo de familia o de convivencia desde la nada y no saben cómo hacerlo, ¿no? Es lo que les pasa, supongo. Y todo eso en paralelo y mezclado con la política, como hemos comentado antes. La película en realidad está enseñando un poco que vivir en base a tus convicciones sociales y políticas tiene sus complicaciones, ¿no? En aquel momento, que todos venían un poco educados y asumidos de unos ciertos roles, y de repente pues la España que les toca empieza a ser otra, ¿no? Y todo eso había que ir cambiándolo. Yo creo que la película refleja muy bien esto, y Colombo es consciente de que también está haciendo un poco el retrato, con ese tono irónico y contradictorio, un poco del hombre de izquierdas, ¿no? Ese hombre que lee mucho, que escucha discos, que grita consignas en los mítines, mitín, como se dice en la película. Pero que muy luego, Colombo ese chiste. Pero que luego tiene mucha dificultad de bajar el discurso a los hechos, digamos, ¿no? A su vida cotidiana, ¿no? Yo creo que la película refleja muy bien. ¿Te suena de algo eso? ¿Estará de actualidad eso? Algo nos resuena, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de la película que ilustra un poco esto de lo que estamos hablando. A mí, si existe algo entre nosotros, me parece muy bien. Pero vamos a acostarnos ahora sí porque sí, para luego, si te he visto, no me acuerdo. Qué tontería, ¿no? Pero es que no tiene por qué ser así. ¿Qué sabemos? No tiene nada que ver. Yo lo tengo muy claro que aunque yo me acueste contigo, no voy a saber si estoy enamorada de ti o no. No sé, es unir la teoría a la práctica y llegar hasta el final. Es lo que dice el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo, sí. Sí, vale. Bueno, hay que incidir, pues estamos hablando del tema de las relaciones, que es verdad que el tema de la política es central en Tigres de Papel, y sobre todo porque es algo que forma parte de la vida de la gente, está en el ambiente, las conversaciones cotidianas son sobre política. Y es que ese ambiente de manifestaciones que hemos dicho antes que había en ese 1977 se acaba por cruzar con la propia película, con el propio rodaje de la película, ¿no? Claro, las primeras elecciones generales son las previas a la Constitución, ¿no? Las que convoca Adolfo Suárez. Se iban a celebrar en junio y en mayo había mítines por la calle. Mítines o sea, no como ahora organizados de tal día en ópera, no, te los encontrabas ahí, ala. Y él, de forma improvisada, Colombo, dice, vamos a ir y vamos a rodar parte de la película dentro de las manifestaciones. Es que, claro, es que la peli tiene momentos que son documental prácticamente. Sí. Se van, los pocos exteriores que, si la habéis visto ya o cuando la veáis, son, venga, nos metemos en una manifestación que está pasando de verdad. Es que es normal que la gente la viese y dijese que esto es un cachito de vida metido ahí en el cine, ¿no? Sí, y aquí, pues claro, la película está sugiriendo, a veces un poco en elipsis, porque hemos visto que el guión de Colombo pues, se tuvo que reducir, que el personaje de Arribas está, digamos, introduciéndose un poco en lo que es el marxismo, y va, pues, ¿no? Él empieza a leer y se entiende que él se va metiendo en los ambientes de izquierdas, que es como otra de sus formas de experimentar, ¿no? Una vida nueva ahora que está separado y demás, ¿no? Y luego también hay otras, digamos, declinaciones de lo político
que están en otros personajes. Hay un personaje curioso en Tigres de Papel que aparece al principio de la película, que es un hombre que podríamos identificar como un hombre que tira un poco hacia lo pijo y lo conservador, que empieza a hacer preguntas, ¿no? Hay una secuencia bastante ilustrativa en la película, y bueno, tiene así pues una pareja, una mujer así un poco más aburrida, más carca, y los otros lo señalan también. Y a este personaje, que se le identifica un poco, ¿no?, como el de derechas, le van a explícitamente dar de lado, ¿no? Vamos a poner otro corte de este personaje porque es interesante lo que se ve por oposición. Y a propósito, quería haceros una pregunta. ¿Qué es para vosotros la libertad? Para mí la libertad. La libertad, pues poder elegir, no sé, respetar a los demás. ¿Y para ti? Para mí es la igualdad de oportunidades. Ah, la igualdad. O sea, todos iguales. No sé si fue el jueves. Bueno, es igual que el día que fuera. El otro día, por la Gran Vía, como unos 100 tipos, hasta incluso habían cortado el tráfico. Iban todos gritando ¡amnistía, libertad! Todos iguales. Parecían como borregos. Yo creo que los borregos serían los otros, porque estos al menos se manifiestan. Bueno, aparte de que Alberto tiene razón, es que yo creo que se puede hablar de la cosa con un mínimo de análisis y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Para mí la cosa es, hay una minoría que explota a una mayoría. La minoría es la clase dominante, que tiene el control de todos los medios de producción, el arte, la cultura, etc. Y además que a través de los medios de comunicación de masas controlados por ella, segrega una ideología que produce... No, claro, no. Sí. Fíjate bien. No, claro, sí, desde luego, mientras no se meta en la vida de los demás, yo creo que hay que respetar todas las ideas. Es más, se deben hacer respetar. Y bueno, y luego si seguimos con el tema de las posiciones políticas, vemos que toda esa tensión, ¿no?, que podía haber con ciertos sectores de la población española a los que la democracia tampoco les estaba haciendo mucha gracia, es que les acaban agrediendo después, como decíamos. Sí, personas de convicciones democráticas inferiores a la media, podríamos decir, ¿no? Los ataca la extrema derecha porque están metidos, claro, es que están metidos en cosas de rojo. Claro, no es una película súper militante en ese sentido, Tigres de Papel. Al final, pues como hemos estado contando, ¿no?, es una comedia sobre relaciones humanas, ¿no?, con su poquito de picante, con su poquito de humor, con su poquito de intentar reflejar, ¿no?, esos distintos triángulos que se van generando, pero hasta ahí salen unos fachas auténticos que van a pegarles, y esto era, pues bueno, parte del paisaje de lo que sucedía también en aquel momento en España, y por eso Colomo lo mete, ¿no?, también en la película. Y ahí también, en el momento de la agresión, se remarca un poco ese retrato del hombre de izquierdas, que el personaje de Joaquín Hinojosa, cuando sufre la agresión, él se esconde, se mete, creo que en una cabina telefónica, y no interviene. O sea, les ve que les están pegando y él se mete ahí para que no le pase nada, ¿no? Sí, la secuencia de la agresión tiene un cameo que estábamos comentando hace un momento fuera de micro y que te ha llegado al corazón, ¿no? Sí, es una de las curiosidades de la película, como líder de esos escuadristas de, no sé, Cristo Rey, ¿no?, que se acercan ahí, pues, un grupo, ¿no?, a pegarles, y ahí aparece, y tiene incluso diálogo, Luis García Berlanga, con unas gafas de sol que asustan al miedo, y pues bueno, eso sucede en un momento muy gracioso porque, pues bueno, todo el que supiese, Berlanga ya era un personaje muy conocido, pues le identificas, ¿no?, y ves que Berlanga está haciendo de... Bueno, y la escena es tensa pero es graciosa, como toda la película, ¿no? O sea, esto está pasando de verdad, pero tiene su parte graciosa. Que al final un poco también te indica que, vale, semiamateurismo, presupuesto muy bajo, tal, pero Colomo tampoco es que está rodando underground, no rueda en el vacío. No está súper alejado de la industria. Así que bueno, de hecho esto, en el cameo también aparece Jorge García Berlanga, ¿no?, uno de los hijos del director, y su otro hijo, el más mayor, José Luis García Berlanga, con guión en este caso, trabaja en parte del equipo, o sea, es amigo de Colomo y trabaja con él, ¿no? Sí, seguramente sea por eso, por lo que aparece, ¿no?, Berlanga en la película. Como un guiño. Bueno, sin dejar la política, no sé si nos íbamos a parar a explicar el título, que tiene como una doble lectura, que es política, pero también es vital o social, ¿no? Sí, es interesante explicarlo también, porque vienen bastante a cuento con todo esto. Por decirlo así rápido, un tigre de papel sería como una figura que
parece muy amenazante, pero en el fondo es inofensiva. En la película, este concepto se lo explica el personaje de Miguel Arribas a Carmen Maura cuando ella le dice que los hombres le parecen tigres que esperan para atacar a su presa, ¿no? Hablando pues de cómo vive ella la sexualidad y de cómo se siente cuando los hombres intentan, digamos, entrarle, ¿no? Y él le dice que los hombres, pero que son tigres, pero que son de papel, ¿no? Como quitándoles, ¿no? esa. Y le explica, por supuesto, un hombre explicando cosas en la película, que es una expresión de Mao. Y bueno, todo esto lo hace en realidad para acostarse con ella, ¿no? Es un hombre de izquierdas. Luego, hacia el final, lo de los tigres de papel va a volver en una de las secuencias también más conocidas de la película, en otro cierre simbólico, irónico, para la masculinidad también que sucede, ¿no? En nuestros triángulos. En fin, en cualquier caso, lo del tigre de papel es una expresión real. Se supone que a partir de los años 50, 60 se hizo famosa en la izquierda porque la utilizó en una entrevista el mismísimo Mao Zedong para referirse a Estados Unidos y las fuerzas imperialistas, ¿no? Que parecen muy fieras, pero en realidad eran un tigre de papel sin fuerza real. O sea, la peli está de muchísima actualidad. Bueno, sin enfollonarnos en temas de actualidad, es llamativo, ¿no? Lo que vemos en la película. O sea, tenemos problemas sentimentales, de paro, de vivienda en un Madrid muy caro y que se siente un poco inseguro por la desigualdad y la violencia política. Que igual en violencia política nos siguen ganando ellos, pero el miedo como a un retroceso de la democracia por la extrema derecha, ¿para qué nos vamos a...? No es exactamente marciano, no suena raro tampoco en 2025, ¿no? Sí, es que además si ves películas del momento como El diputado de Eloy de la Iglesia y otras películas, ¿no?, en las que aparece este tipo de violencia de extrema derecha, era algo cotidiano que se sentía como un miedo real en la sociedad española. Claro, de hecho, comentabas antes, hemos escrito últimamente mucho de Colomo. Justo un año después él rueda su segunda película. Bueno, sabéis que Colomo es muy productivo en realidad, siempre está rodando, ¿no? Y rueda ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Maravilloso título. Y es de nuevo con Carmen Maura, haciendo de madre separada, que no se puede divorciar, ¿no? O sea, es un personaje no exactamente igual, pero bastante parecido al que hace en Tigres de Papel, y te retrata un Madrid como un estrato por debajo del que vemos en Tigre de Papel, muy alternativo, ya los primeros punkis que están haciendo la movida, pero que al mismo tiempo es muy inseguro y lleno de pandilleros y de policías de extrema derecha, ¿no? En ese artículo, de hecho, hablabas de que a lo largo de los 70 y 80, con películas como esa o Bajarse al Moro, lo que tiene Colomo es que está muy pegado a la realidad al final, está reflejando cosas desde una realidad muy directa, ¿no? Son comedias que van a funcionar muy bien porque se siente, ¿no?, como en Tigres de Papel, que están reflejando lo que está sucediendo en la calle de una forma u otra, ¿no? Las otras, pues bueno, las películas que vendrían después, pues Colomo ya se asientan un poco en la industria, ya van a estar más elaboradas y podríamos decir que acaban por institucionalizarse, ¿no?, a través de, bueno, todo lo que viene con la ley Miró, las subvenciones y demás, pero sí que todas ellas están recogiendo algo que está pasando, ¿no? Sí, incluso hay otros ejemplos de la cultura popular del momento, como por ejemplo, tenía que pasar que hablásemos de esta revista aquí en El Jueves, ¿no? Nunca habíamos hablado del Jueves. Es que no hemos hablado de Historia de la puta mili y es un error, pero bueno, ¿sabes? Estoy hablando de Mad Men, ¿no? Sí. Que es una historieta que se publica en El Jueves entre 1983 y 2011, que es de la dibujante Mariel Soria, o Mariel y Manuel Barceló, y es el mundo de Tigres de Papel o de Qué hace una chica como tú, pero dibujado, porque Mad Men es una chica joven, que va a aguantar joven los 40 años que la están dibujando, que sale y entra con un grupo de amigos que cambia, tiene hijos, envejece, poco pero envejecen, y viven la sexualidad al estilo de la película, ¿no? Como de una forma muy desenfadada. Eso en el 83 era en parte testimonio de época, en parte tenía su punto provocador, ¿no? Que en El Jueves te dibujaban pues una tía en pelotas, ¿no? Ahora pues ya El Jueves, pues antes el Papus, ¿no? Ahora ya no, ahora ya pues eso, para la gente de 40 y algo en adelante, ¿no? Que ni habíamos nacido cuando empieza todo esto, pues nos puede sonar como algo que era provocador, pero no lo es realmente porque nos hemos criado en otro tal. Pero digamos que el discurso y sobre todo el estilo de vida de los personajes que recoge Colomo es algo que está en la calle y en el tipo de cultura que se produce en la calle, sobre todo en el Madrid que él conoce, ¿no? Sí, y ahí llegamos, digamos, a lo que se podría denominar como, lo he dicho antes, la institucionalización
de esa rebeldía, de ese espíritu de calle, que se ha convenido en llamar, y ahora hablaremos un poco, comedia madrileña. La polémica. Sí, y que entonces en ese momento ya se la llamó nueva comedia costumbrista madrileña, ya se le empezaban como a dar como varios títulos o etiquetas, ¿no? Voy a repetir al final que Fernando Colomo, cuando le preguntan a él, para él, considera que la comedia madrileña nunca existió, ¿no? Y que fue una fórmula que alguien se inventó y que todo el mundo compró y ya está, ¿no? Y de hecho, tanto Colomo como Fernando Trueba, que es el otro director, ¿no?, más reconocido en la etiqueta, Trueba decía que ni era comedia, ni era madrileña, ni era nueva, ni era costumbrista. O sea que... Bueno, bueno. Sí, no nos vamos a meter en discutir o en debatir esto. Para lo que nos sirve ahora es esa etiqueta que se puso al final ese tipo de comedia de enredo urbana, ¿no? Al final de parejas que se rompen o se rejuntan, se persiguen entre ellas, pero que son todos más o menos jóvenes, ¿no? Y son menos rijosos, más liberados, vamos a decir. Sí. No lo viven con culpabilidad, como un exceso lo podría vivir. Exacto, ¿no? Y no se les castiga, ¿no?, al final de la película con un mensaje moralizante de esto está mal, ¿no? Claro, no va a perseguir Carmen Maura con el rodillo de amasar el pan a nadie y los rulos, ¿no? Claro. Esto pasaba en alguna peli de entonces todavía. Son comedias, digamos, más alejadas de esa culpabilidad bien pensante o de la exageración, quizás de las comedias del destape o del landismo y demás. Tampoco se llega a ver nada. No es destape. Sí, no es Ozores, ni es algo más desenfadado, menos directo, más cinéfilo también, ¿no? Porque es verdad que viene también de esos ambientes, y aún así va a ser popular, va a tener mucho éxito. Sí, y eso que Colomo no se lo esperaba. Ahora viene... Bueno. Claro, aquí viene el girito de guión, claro, que tiene Tigres de Papel, porque después de todo lo que hemos dicho, Fernando Colomo creía que con Tigres de Papel había rodado una película con una vertiente bastante seria, sesuda y con esa parte política como muy presente, ¿no? Él no tenía en la cabeza que había hecho una comedia. Había intenciones intelectuales en la película, está claro, y así como también muy cinéfila. Se ve, por ejemplo, en el uso que se hace de la música en la película, que es interesante, que en determinados momentos escuchamos música clásica, ¿no?, de Tommaso Albinoni, que digamos que nos abstrae un poco de lo que vemos y crea ese efecto como de romper, ¿no?, lo que se está viendo, de disociar un poco. Y eso no es una técnica para nada de una comedia. O sea, es lo contrario, ¿no? Tú en una comedia buscas una identificación, buscas que el espectador esté dentro, y de repente Colomo te hace esto, que es un poco primer Godard, ¿no? De repente romperte por el sonido, ¿no? De repente romperte con la música. Y claro, esto es de alguien que está pensando, bueno, yo estoy haciendo otra cosa. Yo soy un intelectual, que lo es. O sea, se puede hacer comedia siendo un intelectual, que es lo que hacen Colomo y Trueba, ¿no? Pero claro, tú llegas con todo esto de, he hecho cine francés, me he basado en Godard, en Bergman. Llega el primer pase en San Sebastián con público. Y la gente se parte de risa. Carmen Maura cuenta que cuando el público empezó a reírse en el pase, que estaban allí, pues era un pase sobre todo de prensa, tengo entendido, y ella pues miró a Colomo y en plan de ¿por qué se ríen? Y que Colomo respondió: tú cállate y di que esto es una comedia. Y ya está. De hecho, Colomo cuenta en ese coloquio reciente sobre la película que cuando dijo esto, dijo, bueno, y así nació la comedia madrileña. Claro, prácticamente. Es la mejor anécdota de... Creíamos que habíamos hecho una fumada súper intelectual y... Bueno, me encanta. A ver, la parte subversiva políticamente o la autorreflexión más social se percibió. Era imposible no hacerlo. Pero es que al mismo tiempo, y con todo lo trabajada que estaba en el guión, era espontáneamente graciosa. Es que reflejaba la vida y lo hacía con mucha retranca. Entonces era muy graciosa. Capturar el aire, ¿no? Como decíamos alguna vez. Congelarte cómo fue un momento. Cómo fue Tú puedes saber cómo era la vida de cierta gente en el Madrid entonces gracias a la película. Y de hecho, a partir de la siguiente, de que hace una chica como tú en un sitio como este, él ya lo abraza. Él entiende, bueno, esto es lo que me sale a mí, me lo paso bien y sigue por ahí, ¿no? Entre humor negro, tal. Bueno, es que de hecho, que hace una chica como tú, empieza con un desahucio. Quiero decir, volved a esas películas, por favor. Os va a parecer, vais a decir, pues esto me suena de algo. Sí, en fin, Tigres de Papel va a ser
un éxito de crítica en San Sebastián. Se estaban riendo en el pase y la película gustó mucho, y las crónicas de la época van a destacar pues ese grado de naturalidad, de película muy a pie de calle, de esa juventud, o no tan juventud española, que estaba cambiando, incluso te diría que ya había cambiado, y lo que pasaba es que tanto el cine como en general el país lo tenían que asumir un poco, ¿no? Y al verlo en pantalla en Tigres de Papel dijeron, esto era, ¿no? A la película no le va tampoco mal en premios. Se lleva 3 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, mejor actor para Hinojosa, guión y revelación para Colomo. Y luego, a partir de ahí, se va a promocionar como comedia, aunque lo hemos contado así, pero de repente dijeron, bueno, pues esto es lo que es la película y la vamos a defender de esta forma, aunque el equipo, digamos, no se lo creyese mucho, y no le va nada mal cuando llega a salas. De hecho, con números del ICA, ¿vale? Que sabéis que os podéis meter y ver cómo le ha ido, pues, unos 411.000 espectadores, y al cambio, el ICA me temo que te lo da en euros y quizá no debería, 266.000 euros de ahora, unos 44 millones de pesetas. Pensad que ha costado 7 a base de sablear a los colegas, o sea que es un exitazo, ¿no? Pero un exitazo brutal. Hasta el punto de que una película que has rodado invadiendo en la casa a tu amigo se convierte, pues, eso, en extraordinariamente rentable. Sí, lanza la carrera de Colomo y también la de Carmen Maura, que seguiría trabajando con él, y muestra que ahí existe una vía, ¿no? Una vía que hay que seguir, un camino a explorar, que luego, como decimos, Colomo abrazaría de forma total. O luego le seguiría Fernando Trueba con esa película también fundacional, digamos, de la comedia madrileña, como es Ópera Prima. E incluso podríamos decir que el mismísimo Pedro Almodóvar recoge también parte de este espíritu y, digamos, se lo lleva a su terreno, digamos, pero también juega, ¿no? con estos mismos símbolos que vemos en Tigres de Papel. Sí, claro, bueno, además Almodóvar es un poco más joven, es diferente, ¿no? Pero entonces tú dirías que el objetivo de la película lo logró, ¿no? Sí, yo te diría lo mismo que has dicho tú antes, que al final estamos ante una tragicomedia, ¿no? Y que la vida en sí es una tragicomedia, y al final ese propósito que tenía Colomo de hacer una película política está ahí, está bien reflejado, yo creo, aunque ahora, tanto yo creo que como podemos leerlo 50 años, casi 50 años después, quizás es disfrutable por no exactamente los mismos motivos que entonces, pero sigue teniendo esa parte de diversión, ¿no? Que tiene la película, que es espontánea, que es divertida, que es contagiosa. Claro, desde luego el testimonio está ahí. Y luego va a evolucionar, yo creo, este tipo de comedia. La voy a llamar urbana porque, como lo de música urbana, no me gusta, pero sabemos todo lo que quiero decir, ¿no? Que luego llegará a esa comedia de los 90, que es más mamarracha de alguna forma, es menos testimonial, más despolitizada, pero que hereda esa idea, pues, de gente viviendo enredos amorosos sin este componente ozoriano tan exagerado, ¿no? Se mueven en otros códigos. Sí, yo soy un gran ozoriano, parece que lo estoy poniendo mal, pero no. Sí, hereda un poco ese espíritu, ¿no? Bueno, vamos a tener que ir cerrando este podcast, que nos estamos turnando aquí el micro con otra pareja. Lo limpiamos luego, les pasamos esponjita. Dejamos algunas conclusiones primero, sí, ¿no? Vamos a ponerle el lazo a la cosa diciendo que la película es muy interesante, digamos, porque se une el interés cinematográfico, porque es la ópera prima de un director importantísimo del cine español de los últimos 40 años, como Fernando Colomo. Es el nacimiento de esa etiqueta gratuita de la comedia madrileña, pero también porque te cuenta el presente en tiempo real, que es algo que nos llama mucho la atención hoy, que como el cine de la transición te estaba contando la actualidad casi mes a mes, y eso yo creo que le da mucho valor a la película. Sí, y además tiene ese encanto casi artesanal, que bueno, que no fue buscado, pero sí que tiene, ¿no? esa frescura también formal. Es un cine que roza la guerrilla, que quizás está explicando, ¿no? También esa novedad, esas ganas y esa frescura que se estaba percibiendo en el aire en ese momento en España, pero también una película que de alguna forma pudiese captar esa manera de ver el mundo, y yo creo que Tigres de Papel lo tiene, ¿no? Tiene esa mirada hacia esa España de la época que estaba toda aún por hacer. Tiene ese impulso que es contagioso, diría, que se transmite en pantalla. Si la queréis ver, lo podéis hacer desde ya en Flixolé, que estrena esta película fundamental de la transición. Aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por escucharnos.